Buen día, buenas noches, buenas tardes a todas las personas que nos ven y nos escuchan en YouTube, por el canal del Colegio de Bioética y Terapia de Jalisco AC, por las televisoras que nos retransmiten. Mi nombre es Omar Becerra, soy bioeticista y estaré en este espacio compartiendo con ustedes información relevante, oportuna y veraz, con un enfoque bioético para que desde la comunidad donde usted se encuentre podamos conversar sobre estos temas. Saludo a mis compañeras Gloria Pérez y Mari Méndez. ¿Cómo están? Hola Omar, buenas noches. Muy bien aquí en un programa más de temas de bioética con un invitado muy especial. Hola, ¿qué Invitadazo. tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Mari, Omar. Agradecemos la oportunidad de este espacio y esperamos que las personas que nos ven y nos escuchan puedan participar activamente en este programa desde nuestra página de Facebook, Temas de Bioética. Así es. Bueno, pues el día de hoy hablaremos sobre un tema actual, un poco conocido y muy necesario. Hablaremos sobre los cuidados paliativos en los pacientes terminales. ¿Verdad, Gloria? Así es, Mari, es del conocimiento de todos nosotros que hay una etapa en ciertas enfermedades donde como familiares de los pacientes debemos de tener un cierto grado de resignación, pero no por esto quiere decir que sus últimos días deben de ser dolorosos e incómodos. Para hablar sobre este tema tenemos un invitadazo. Yo creo que ha de ser de los naranjeros. Es un médico de gran experiencia y preparación en el tema, el doctor Germán Gerardo Santamaría Montaño, quien cuenta con posgrado en algología del Instituto Nacional de Cancerología y Manejo Intervencionista del Dolor por parte del Instituto Nacional de Cancerología de la UNAM. Actualmente funge como parte del Departamento de Algología del Hospital General del Estado de Sonora y tiene su consultorio privado, ¿no? En uno de los hospitales más prestigiados de la ciudad de Hermosillo. Bienvenido, Doc. Gracias. Buenas noches a los que nos están escuchando y gracias por la invitación. Doctor Germán Santamaría, bienvenido al programa Temas de Bioética. Oriéntenos, doctor, sobre el tema de los cuidados paliativos en los pacientes terminales. Muy bien, vamos a dar una pequeña introducción. Es importante entender, por el título que me está mencionando, los cuidados paliativos no solo van a ser en un paciente que ya está terminal. Los cuidados paliativos lo tenemos con una enfermedad que está avanzada, ¿sí? Que no son el final de la vida, ¿no? Hay que diferenciar esos conceptos. Hay algo que es el final de la vida en un paciente y otro son los cuidados paliativos, ¿no? Lo diferenciamos. Entonces, los cuidados paliativos van enfocados desde el inicio, desde cuando ya la enfermedad está avanzada, a ir controlando los síntomas que se van presentando, ya sea por la propia tumoración y derivados de los tratamientos, de la quimioterapia, radioterapia, los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Los pacientes, al ser sometidos a estos procesos, presentan diferentes síntomas. El principal síntoma en un paciente oncológico es el dolor, que es la principal causa de una consulta como de urgencia en un paciente oncológico, ¿no? El dolor. Pero hay otros síntomas, síntomas psicológicos como ansiedad, depresión, el apetito, si está un paciente sin mucha actividad, o sea, todos esos síntomas son los que se tienen, pero va de la mano desde cuando el paciente ya está en una enfermedad avanzada, no que ya sea un paciente terminal, ¿no? La palabra paliativos proviene de la palabra del latín palier, que significa que es cubrir, cobijar, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Los cuidados paliativos son un planeamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes. Pueden ser adultos o niños y sus allegados. Eso es muy importante. Cuando me toque alguna consulta, el paciente siempre va a ser nuestro principal objetivo, ¿no? Pero la familia es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es la encargada del paciente, ¿no? De hecho, vienen siendo nuestros ojos, nuestras manos, ¿no? Cuando el paciente ya está en domicilio, ¿no? Entonces, cuando afrontas problemas inherentes a una enfermedad y potencialmente mortal. También eso, que quede claro, no
Paliativos no es igual a solo pacientes con cáncer, ¿no? Un paciente con una enfermedad renal crónica de años también es un paciente que se tiene que paliar esos síntomas por su enfermedad crónica degenerativa que está presentando, ¿no? Pero sí, sin duda, los pacientes con cáncer, pues es lo común que vemos como, ¿no? Que pues más directo, pero hay que ver que puede ser en otras enfermedades, ¿no? Y a veces eso se desconoce, no solo paliativo es cáncer, sino es también por otras enfermedades. Entonces, ¿estos qué van a prevenir? Previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento de dolor y otros problemas como les mencioné, ¿no? Ya sean psicosociales o incluso espirituales. Entonces, la atención de los cuidados paliativos, ¿qué va a hacer? Va a ser brindar apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta llegar a la etapa final de la vida, ¿no? Que en este caso es la muerte. Y esto ya se está reconociendo a partir del 2010 en un consenso que hubo en Montreal, basado en el dolor. El dolor ya es un derecho de los humanos no sufrir dolor. O sea, ya está estipulado eso, que es el principal síntoma que presentan estos pacientes, ¿no? Entonces, es el derecho humano a no sufrir. Ya es un derecho humano, entonces. Muy, muy interesante, doctor. ¿Cómo piensa usted que se debe tratar a una persona en una enfermedad terminal? Ok. Pues así como tratarla, lo principal que se me viene a la mente es ser empáticos con el paciente, ¿no? Entre lo que más que se pueda, empáticos y paciencia. Como le mencioné, es muy importante la familia, los allegados son muy importantes. En algunos casos que más adelante lo vamos a especificar con un ejemplo muy claro, pero la familia es una base fundamental en nuestros pacientes paliativos, ¿no? Ellos son los encargados de cuidar a nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo se debe tratar? Con empatía y mucha paciencia. A veces el familiar, obviamente, al ver sufrir a su paciente, a su enfermo, ellos también sufren, ¿no? Y por querer ayudar a veces, en un ejemplo muy básico, un paciente que no está comiendo por todos sus tratamientos, su enfermedad, a veces el familiar insistiéndole, no, come, come, come. Entonces, eso también puede quebrantar un poco la relación, el paciente se puede también desesperar. Entonces, la clave es ser empáticos y tener mucha paciencia. Así como un trato específico a un paciente, no lo veo necesario. Solo ser empáticos y paciencia a estos pacientes. Creo que son los puntos más claros de cómo tratar a estos pacientes, ¿sí? No es estar empáticos con ellos, pero sin duda creo que eso sería lo principal de cómo tratarlos, ¿no? ¿Cómo se determina una persona como paciente terminal? Ok. Volviendo a lo anterior de la diferenciación, un paciente, cuando ya le decimos que está en la etapa final de la vida, no etapa terminal, es un paciente cuando le pronosticamos por ciertas escalas que tiene alrededor de 6 meses de vida. Ahí clasificamos a un paciente como que ya está en el final de la vida. El término, sinceramente, etapa terminal, no lo usamos tanto en cuidados paliativos, sino es al final de la vida. Entonces, son cuidados paliativos durante el proceso de que la enfermedad ya está avanzada, todos los tratamientos, y luego cambia cuando ya quedan aproximadamente 6 meses, según las escalas validadas para pronóstico. Cuando quedan 6 meses, esa sería la etapa del final de la vida. Así se tiene que manejar. Doctor, se ha hablado o la gente, digamos, habla mucho de lo que es la morfina y la aplicación en los pacientes terminales. ¿Usted qué nos podría decir al respecto de eso? Muy bien. La morfina viene siendo la piedra angular de los tratamientos para dolor crónico. Uno cuando habla de morfina, inmediatamente la gente o los pacientes, ¿qué piensan? ¿Droga? ¿Se lo dieron a un vecino cuando ya se estaba muriendo? Entonces, no. La morfina es la piedra angular de un tratamiento para dolor crónico. Los medicamentos convencionales que utilizamos para dolor son medicamentos como el diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno. Los más comunes son tratamientos para dolor agudo que en un dolor crónico no deben de ser utilizados. ¿Por qué? Porque por su mecanismo de acción, cómo actúan, también inhiben sustancias que protegen el riñón y la mucosa del estómago. Entonces, un paciente con un dolor ocasionado por una enfermedad como el cáncer, son dolores crónicos de más de 3 meses de evolución, el dolor, que a lo mejor lo tienen durante todo el proceso de la enfermedad. Entonces, si los estamos tratando con fármacos convencionales,
van a presentar algún sangrado por una úlcera o una falla renal que comprometa más la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces, la morfina viene siendo la piedra angular. De ahí tenemos medicamentos todavía hasta 100, 300 veces más fuertes que la morfina para tratar pacientes con dolor y también medicamentos menores que la morfina dependiendo la etapa del dolor, ¿no? Entonces, la morfina es un medicamento que no solo lo vamos a usar en un paciente que ya está en la etapa final de la vida, ¿no? Va de la mano durante todo el proceso de la atención oncológica, que es para control del dolor. Incluso la usamos también en un paciente que refiere mucha dificultad para respirar. La morfina es un buen medicamento incluso para controlar esa agitación, ¿no? Entonces, es la piedra angular de nuestro fármaco. No significa que a todos les demos morfina, pero les damos medicamentos de la familia de la morfina, ¿no? Entonces, la morfina es la piedra angular de estos tratamientos. Entonces, lo que más me gustaría que quedara claro es que morfina no es igual a muerte, morfina no es igual a droga, morfina no es igual a adicción, sino es la piedra angular de los tratamientos crónicos para este tipo de pacientes. Eso sí me gustaría que quedara muy claro, ¿no? Que eso se lo trato de explicar siempre a mis pacientes en la consulta. Porque digo morfina y automáticamente todo el mundo pela los ojos y dice, a la vecina se la dieron cuando ya se iba a morir, que le quedaba un día. Y no es así. Esto va de la mano desde que estamos tratando a un paciente. Muy bien, muchas gracias. Doctor, ¿usted recomienda la sedación paliativa en los pacientes en la última etapa, al final de su vida? Ok. La sedación paliativa no es algo que se tenga que recomendar. Hay características de cuándo se va a realizar una sedación paliativa. ¿Qué viene siendo esto? Se realiza cuando la condición que es que hay un síntoma refractario, o sea, un síntoma de difícil control. ¿Cuáles son? Un paciente con dolor, que lo tengamos con el medicamento más fuerte, dosis altas, no se le quite, incluso le hagamos procedimientos intervencionistas por el dolor y el dolor siga ahí. O sea, el paciente está sufriendo. Entonces, esa es una indicación para hacer una sedación paliativa. Un paciente, supongamos, tiene una tumoración en cuello, ¿sí? Que en el cuello tenemos grandes vasos, ¿no? Que sea probable que en algún momento se pueda reventar esa tumoración y el paciente se desangre casi en su casa, ¿no? Sería otro dato de poder hacer una sedación paliativa. Y mencionando que esto también es curioso, pero mencionando a lo que estábamos hablando de cómo tratar a un paciente en esta etapa, hay un dato para hacer sedación paliativa que es la claudicación familiar. Por eso le digo que es muy importante la familia. Paciente que está con enfermedad avanzada y solo tiene a su mamá o a su papá o solo un familiar, supongamos, ya está aquí en el PED, ya también hasta se enfermó porque está pendiente de su paciente, estresado, no duerme, todas esas cuestiones. Hay familiares que dicen, ya no puedo. Eso también es una indicación para hacer una sedación paliativa. Si ven, está fuerte eso, ¿no? Que tú digas, ya no puedo más, ya no puedo cuidar a mi esposa, a mi esposo, a mi papá, mamá, que ya no puedas, que estés totalmente desgastado. Entonces, por eso le digo, cuando yo voy a hacer una consulta, la familia es muy importante porque ellos son los que mantienen la fuerza de ese paciente. Entonces, la sedación paliativa no es de que si la ofrecemos o no. Hay indicaciones para realizarla. Aquí hay que mencionarlo y las diferencias que no es eutanasia, ¿no? La eutanasia es totalmente distinto, viene siendo lo contrario, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia es clara, los objetivos de la sedación paliativa, que es que la intencionalidad y el resultado de la sedación paliativa, que es el alivio del sufrimiento a través de administrar fármacos y hasta que el paciente mejore su síntoma, ¿no? En ese caso, ¿sí? Que en algunos casos, ¿qué es? Que el paciente pues fallece con esa administración de los medicamentos, ¿no? Se alivia el síntoma. ¿Y cuál es la intencionalidad de una eutanasia? Que entramos a un tema mucho más amplio, nomás es para mencionar la diferencia, que es que la eutanasia, que es la muerte del paciente directamente, ¿no? Que eso es totalmente ilegal. Entonces, la sedación paliativa no se ofrece, sino hay características de cuándo la vamos a realizar o no. Como que es síntomas refractarios, síntomas de difícil control. Muchas gracias, doctor. Doctor, usted con su experiencia y de acuerdo a los pacientes que ha tenido, ¿cuánto suele durar la agonía de un paciente terminal? Ok. Para mencionar que, pues, como lo mencioné, que está en el final de la vida, es que según las escalas pronósticas que tenemos, a veces entro en un poquito de espiritualidad en estos temas porque siempre te preguntan los pacientes, ¿cuánto le queda de vida?
Hay escalas muy cercanas, ya validadas, donde nosotros sacamos nuestras conclusiones, pero yo prefiero mencionarlo de que pues uno no va a decidir, ¿no? O sea, uno no decide, uno no sabe. Todos ya tenemos marcado cuándo va a ser el final de nuestra vida. Entonces, entramos al final de la vida cuando nos quedan aproximadamente, según las escalas, 6 meses. Pero para ya hablar de agonía va a depender de que el paciente presente ciertas características clínicas, ¿no? Se llaman la escala de Menten, ¿sí? Que son varios signos y síntomas que presenta el paciente que nosotros con eso valoramos la agonía en la que está. La agonía puede durar de horas a días, porque es un poco ambiguo. Pero si tenemos en cuenta estos síntomas, por ejemplo, paciente con extremidades frías, los labios ya morados, que tenga unos ruidos en los pulmones que se llaman estertores, ¿no? Que es como unos ruidos pulmonares, que el paciente deje de respirar, que haga periodos de apnea de menos de 15 segundos en un periodo de 1 minuto, que el paciente deje de orinar, ¿no? Que tenga una oliguria, el paciente somnoliento la mayor parte del día. Depende, basamos en esta escala. Si el paciente llega a presentar más de estos de estos temas que mencioné, si presenta 4 o más, en el 90% de los casos el paciente va a morir en los próximos 4 días, ¿sí? Si el paciente presenta de 1 a 3 criterios, está en una situación preagónica. Entonces, no tenemos cómo estipular cuánto puede durar, sino de horas a días, dependiendo de estos síntomas clínicos que se llaman los criterios de Menten. Entonces, así valoramos un paciente que está en agonía o no. Muy bien, qué interesante. Sí, son datos así muy específicos que uno ya sabe. Digo, hay escalas que valoramos si el paciente está comiendo, si el paciente, esos detalles, ¿no? Está comiendo, cosas que haga él solo, pero digo, no dejan de ser escalas pronósticas, ¿no? Entonces, sí, ahí yo siento una parte, como le digo, de medio espiritualidad, de decir, el que decide, pues ya sabemos quién es el que decide, ya tenemos el día, cuándo va a ser nuestro último, entonces lo manejamos de esa manera, ¿no? Con ciertas escalas, pero yo sí pongo la parte un poco espiritual. En la mayoría de las personas funciona sin duda alguna. Les da tranquilidad. Muy bien, qué interesante, doctor. Está muy interesante el tema y qué bueno que hace la distinción entre eutanasia y los cuidados paliativos. Sí, Entonces, sí, porque es importante, es muy importante diferenciarlo. sí, más que ya está legislado, ¿no? Ahora con los notarios, ¿no? Todo esto. Exactamente. Y también es importante siempre también aquí es importante identificar para tomar estas decisiones. Obviamente, todo es consensuado con la familia, ¿no? Pero hay que identificar siempre quién es el cuidador primario. Siempre. A él es el que tenemos que nosotros enfocarnos, el que está desde el principio, desde el primer día que llega tu paciente a la consulta como cuidados paliativos, tú decir, él es el cuidador primario, él enfocarte a él directamente. Te tocan casos a veces que todo va no con cuidador primario y llega el tipo familiar que viene de Estados Unidos que no lo veían hace 200 años y llega y él quiere tomar las decisiones y hace todo lo contrario y ya se vuelve todo, ya no sigue los pasos como tienen que ser y repercute en el sufrimiento del paciente, ¿no? Entonces es importante identificar qué es el cuidador primario y ahí es donde la familia tiene que tener empatía, tiene que tener pues el tacto para estar todos en una misma línea, ¿no? Porque sí, pues son situaciones delicadas, ¿no? Y como usted muy bien lo menciona, pues son situaciones legales también, incluso pues, como usted dice, está notariado ya todo, ¿no? Muy bien, doctor. Y para terminar, ¿qué le gustaría decir a nuestra audiencia? Bueno, lo importante de este tipo de datos es, a casos, apoyar siempre a nuestros familiares, como le digo, tenerles paciencia, estar al pendiente de ellos. Esto es algo fuerte, sin duda alguna, pero siempre si vemos que nuestro paciente no está sufriendo, eso nos va a dar tranquilidad. Hay pacientes o familiares, más familiares que quieren hacer más, ¿no? O sea, buscan toda la manera bien hecho, pero digo, cuando ustedes ya están buscando los cuidados paliativos, esa ya es su manera de apoyar a su familiar, a su paciente enfermo, porque están al pendiente de ellos y están buscando la manera de que no sufra en esa etapa final de la vida, como estamos mencionando, ¿no? Entonces, eso creo que me gustaría que les quedara claro, que la manera de apoyar a un paciente en esta etapa es buscar este tipo de cuidados que eviten el sufrimiento del paciente. Eso es lo mejor que puedan hacer en estos casos, ¿no? Con estos tipos de casos de pacientes.
Muy bien, doctor, le agradecemos la oportunidad de habernos acompañado. Sabemos que su agenda es muy apretada y sobre todo compartir todos sus conocimientos, ¿no? Con nuestra audiencia, ¿verdad, Gloria? Un tema bastante sensible, definitivamente estrictamente vinculada al mismo. Los pacientes en la etapa final de su vida deben de tener todo el apoyo, tanto de la familia como del grupo de médicos que están a cargo, para despedir este mundo de una manera digna y contando con todos sus derechos humanos. La Ley General de Salud, en el artículo 116, nos menciona que los médicos tratantes van a poder suministrar los fármacos paliativos a un enfermo en una situación terminal, aun cuando con ello se pierde el estado de alerta o se acorte la vida del paciente, siempre y cuando se suministren dichos fármacos paliativos con el objeto de aliviar el dolor del paciente. Pues muy importante, ¿no? El tema de llevar de la mano a los familiares, el tema de identificar pues al cuidador primario es un tema bastante importante para tener ahí éxito en los cuidados paliativos, ¿sí? Otra cosa que también mencionó doctor, muy, muy importante, pues es la empatía, ¿no? La empatía que como seres humanos debemos de tener y recordar sobre todo que, bueno, es un derecho humano el no sufrir dolor, ¿no? Entonces, se hace, digamos, como una invitación a la gente para que entienda esta parte, para que se acerquen en el momento que lo necesiten ellos mismos o sus familiares, algunos de estos cuidados paliativos de los que hablamos el día de hoy. Pues agradecer al doctor Germán que haya tenido la oportunidad de estarnos acompañando. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? En la ciudad de Hermosillo. Muchas gracias por la invitación. Sí, aquí estamos en la ciudad de Hermosillo. Pertenecemos a la Clínica del Dolor del Centro de Oncología del Grupo San José. Y aparte estamos en la Clínica del Dolor del Hospital General del Estado, Ernesto Ramos Burs, aquí en Hermosillo, Sonora. Gracias por la invitación. Es un tema interesante. Espero que hayamos tocado puntos claves que nos queden de conocimiento. Invitamos a la gente a apoyar a nuestros familiares en este tipo de casos y pues estamos a la orden. Gracias. Muy bien, pues los esperamos en nuestra siguiente emisión. Estén muy pendientes del siguiente tema. Me despido de mis compañeras, Mari, Gloria. Ha sido un placer, Omar, Gloria, doctor Germán, muchas gracias por acompañarnos. Véanos por este espacio de YouTube, el canal del Colegio de Bioética y Terapia de Jalisco. Los estaremos esperando para los próximos programas. Les recordamos que nos pueden contactar por medio de nuestra página de Facebook, Temas de Bioética. Gracias, Mari, gracias, Omar, gracias al doctor, por supuesto, Germán Santamaría. El siguiente programa tenemos un tema muy interesante, porque en muchos lugares se ha hablado sobre el COVID, sabemos lo que es el COVID, cuándo se presentó el COVID, los antecedentes del COVID, cómo se ha desarrollado el COVID, pero ciertamente no nos platican qué pasa dentro de la terapia intensiva con el COVID. Somos uno de los 5 países con más alto índice de mortalidad y somos de los países con más alto índice de mortalidad de los trabajadores de la salud. Viene a acompañarnos el doctor Sergio Jacobo López, internista, que no nada más ha estado a cargo del equipo en el Hospital COVID de Hermosillo en primera línea luchando contra el COVID, sino que también ya fue paciente y pisó una terapia intensiva. Entonces los invitamos a nuestro siguiente programa que va a estar muy interesante.